Un enfoque de negocios regenerativo considera un liderazgo capaz de afrontar las fallas, reconociendo que no existen soluciones inmediatas y que solo en la multiplicidad de visiones están las oportunidades de negocio en esta era. Más allá de la sostenibilidad, emerge una nueva oportunidad y de eso vamos a conversar. Por eso veíamos que estábamos instalando ahí el set para poder tener una interesante conversación con el panel que vamos a invitar de inmediato al escenario y que va a conformar Andrés Eizaguirre, director de Asuntos Corporativos y Legales de Nestlé Chile. Le vamos a dar un aplauso, por supuesto. Daniela Ruitort, directora de Asuntos Corporativos de Walmart Chile. Muchas gracias también, Daniela, por acompañarnos. Pedro Donoso, director comercial de Syngenta Chile, que ya viene también al escenario. Y Anita Rivera, directora ejecutiva de Bosque Frío y coordinadora de la comunidad e incidencia de Chile Regenerativo. Viene también Anita. Me falta. Bueno, mientras nos terminamos de instalar, ahí está. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a esta conversación que voy a iniciar rápidamente. Muchas gracias. Con una pregunta para todos, pero que va a ser breve, es como para iniciar esta conversación y es básicamente, a ver, siendo la regeneración un tema tan vanguardia en Chile, ¿por qué impulsarlo con fuerza desde los negocios? Quiero comenzar con Pedro, a ver si me da una primera impresión respecto a esto. Bueno, para los que no me conocen o no conocen, Syngenta es una empresa que trabaja en el cuidado de las plantas, en el sector agrícola. Trabajamos con fitosanitarios, con semillas y la verdad que para nosotros ha sido un proceso evolutivo. No somos una empresa que está en la regeneración, estamos tratando de avanzar en lo que es la sostenibilidad. Y en ese camino comenzamos a romper paradigmas hace alrededor de 23 años, el año 2000, con un programa que se llama MIPNET, Manejo Integrado de Plagas, que en el fondo lo que hace es monitorear plagas y cuando el umbral de esas plagas producen un daño, entonces es el momento de controlarla, no controlarla de forma indiscriminada. Y esto es un proceso, no es fácil, es difícil, es un proceso largo, uno tiene que ir probando, testeando, haciendo pilotos y finalmente esta evolución y esta adaptación te va dando resultados. Hoy día tenemos numerosos proyectos en los que estamos trabajando, pero creo que hay muchas cosas que hacer y no es suficiente. Es un camino que no termina, es un camino que tú lo comienzas, pero es un camino que es largo y hay que ir adaptándose. Por eso mismo lo estamos recogiendo, por eso queremos conversar. Daniela, voy a insistir en la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué impulsarlo con fuerza desde los negocios y cómo lo han vivido ustedes también? Mira, en Walmart nosotros tenemos el mandato desde Estados Unidos, de nuestra matriz. Nuestro CEO hace un par de años dijo: queremos ser regenerativos en todas nuestras operaciones a nivel global, en todos nuestros supermercados, centros de distribución, etcétera, de aquí al 2040. Pero hubo bastante libertad, mucho lineamiento, como lo venimos viendo, yo creo que hace tiempo muchas de las empresas en sustentabilidad. Pero en los otros pilares que conforman la regeneración no había mucho lineamiento desde la matriz. De hecho, ahora estamos profundizando en conjunto con el resto de los países donde opera Walmart, que son más de 17, en cómo poder bajar a nivel local, ¿ya? Y bueno, nosotros, como sabemos, hace un par de años en Chile tuvimos el estallido social, a nosotros nos pegó muy fuerte y desde el punto de vista de las comunidades tuvimos que empezar a reconstruir confianza con los vecinos que estaban en los locales que habían sido siniestrados, quemados, destruidos, etc. Y es muy relevante lo que tú mencionas en relación al aprendizaje. Esto es un aprendizaje constante, no es que tengamos la receta de construcción de relaciones comunitarias. Justamente la próxima semana tenemos un proceso de escucha con más de 40 dirigentes vecinales que de toda la región metropolitana. Y ahí es como tú empiezas a regenerar la confianza a partir de escuchar, incluir y así gestionar, construir un supermercado donde realmente incluyes la mirada de esos vecinos en cosas súper simples. Yo creo que tampoco nos tenemos que enredar en el concepto de regeneración.
El concepto de regeneración en el tema de comunidad no es algo muy sofisticado, es construyo un supermercado, incluyo la mirada de los vecinos, lo ilumino, por ejemplo, iluminación, plazas, zonas de descanso, espacios para los vecinos para que puedan conversar, tener sus juntas, etcétera. No es más que eso, la verdad. Y voy a preguntarle a Andrés, desde Nestlé, la industria de alimentos, ¿cuáles han sido esos aprendizajes? Y también, ¿no?, ¿cuál es el motivo de impulsar esta transformación? Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo quería agradecerle a Marcela y al equipo de Acción por este tremendo evento. La verdad que tener foco y poder ver a tanta gente, digamos, vinculada a los temas que están viendo hoy día aquí es demasiado importante porque hay que movilizar a todos. Y agradecerle a mi equipo también que está ahí, que moviliza mucho en nuestra empresa, ejecuta las acciones. Pero quería tomar un poco el movimiento para Nestlé propiamente tal y hablando un poco de la problemática medioambiental. Sin duda que Nestlé tiene amenazada la sostenibilidad de su negocio. Voy a ser quizá un poquito crítico o duro respecto a lo que le pasa a Nestlé, me imagino que la mayoría de las compañías, pero tiene amenazada la sostenibilidad del negocio. Cuando hablamos de la problemática climática y en la mesa con mis niños, etcétera, todos dicen, bueno, papá, pero ¿qué va a pasar con el clima? ¿Por qué es tan urgente? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Porque obviamente se habla de la amenaza a la existencia humana en esto. Entonces va a venir una tormenta, va a venir una inundación, lluvia. ¿Qué es lo que tiene amenazado, digamos, derechamente? Lamentablemente, yo creo que vamos a morir de hambre. ¿Pero cómo de hambre? De hambre, efectivamente. El impacto climático hoy día, ahí tienes amenazar la sostenibilidad de las empresas de alimentos, es principalmente por la caída de sus materias primas en la producción de alimentos, que es una reducción enorme frente a una tasa de crecimiento poblacional en que vemos que en una cantidad de años más no vamos a ser capaces de poder abastecerla. Y el clima tiene mucho que decir ahí, principalmente las reducciones en las producciones agrícolas y también obviamente los desastres naturales y en el término de grandes plantaciones agrícolas que existían para la producción de materias primas. Entonces la principal movilidad para Nestlé ha sido la sostenibilidad de su negocio. Muchas gracias, Anita. Te hago la misma pregunta, pero es desde otra mirada, ¿no? Porque tú no vienes desde la empresa en el fondo, sino que tienes otra perspectiva también de cómo se plantea este desafío. Sí, claro. Y ahí también eso lo hace mucho más interesante y más complejo también. Como se ha hablado hoy día, creo que el tema de la complejidad ha sido como el elemento central. Para nosotros desde Chile Regenerativo, la necesidad de impulsar la regeneración va obviamente en el ámbito de los negocios es muy importante, pero también ampliado, ¿no? Con otros actores, como lo dijo la Caro. Yo creo que tienen que estar todos conversando en la mesa, porque hoy día ya los negocios no funcionan solos. Es cada vez más evidente esa red en la que se basa el trabajo de una corporación o de una empresa. Pero también haciendo el enfoque igual en los negocios, que es el panel en el fondo lo que nos convoca, de alguna manera los negocios o las empresas responden a una necesidad, van a solucionar algo, van a ofrecer un servicio en respuesta a algo. Y en general eso está dado por ciertos contextos, ¿no? Y hoy día el contexto está cambiando y por lo tanto una pregunta también tendría que ser, bueno, ¿cómo las empresas pueden responder a este contexto cambiante cada vez más complejo, cada vez más incierto, cada vez más difícil? Y desde ahí es importante impulsar la regeneración para ayudarlos a entender todo esto que hemos estado conversando hoy día, ¿no? Que es difícil, que es enredado, como lo dijo la Caro también, no se entiende una sola vez, hay que vivirlo. Entonces, ahí hay un foco importante, como empujar eso para que la respuesta a este contexto cambiante sea más adecuada, se adapte mejor a las necesidades que hoy están surgiendo, que son distintas a las que había hace 50, 70 años. Y también pensando en que las empresas o los negocios no solamente son grandes corporaciones como las que están hoy día reunidas, sino que también hay un sinfín de emprendedores pequeñitos en distintos lugares de Chile que también están respondiendo a necesidades locales muy claves. Entonces, y ahí también hay que llegar con el mensaje de la regeneración. Sin duda, súper importante ese punto que tú haces. Respecto al tema de, volviendo a los aprendizajes, Pedro, tú ya nos contabas un poco cómo toman la decisión de crecer de esta manera. ¿Cuáles serían los principales costos? Que es algo que siempre surge, ¿no? Como una de las preocupaciones. Sí, mira, quería continuar con el proceso evolutivo y llegar allá. Porque nosotros después de este programa de servicios que hoy día abarca aproximadamente un 10% de la superficie frutícola, alrededor de 60.000 hectáreas, y es no menor,
Continuamos con la incorporación de algunos productos biológicos, bioestimulantes, y hoy día estamos muy focalizados en la salud del suelo, que es algo de lo que se ha tocado acá, y de las raíces. Y en eso hemos visto no solo el querer, sino que la necesidad de trabajar con socios, con otras empresas. Y así tenemos hoy día un trabajo colaborativo, asociativo, con empresas chilenas, pymes, empresas pequeñas, medianas, en las cuales estamos haciendo un trabajo muy lindo en relación a darle vida al suelo con microorganismos y mejorar la microflora. Cuando tú lo analizas desde el punto de vista del costo, yo creo que el gran desafío para las empresas es poder balancear el beneficio en términos de sostenibilidad con los costos y buscar que haya un balance, porque es muy difícil el poder gestionar programas sostenibles en el largo plazo, especialmente cuando los costos exceden a la rentabilidad o a las ganancias. Nosotros hoy día estamos trabajando en este programa de suelo, ya tenemos alrededor de 6.000 hectáreas y esperamos llegar a alrededor de 10.000 este año. Chile es un país pequeño en términos de superficie agrícola, pero lo que estamos buscando es tener un trabajo en conjunto con los agricultores, con la industria, con estas empresas socias que cada uno va aportando, una aporta microorganismos, otra aporta extractos vegetales, y con universidades, con investigadores, y de esa manera ir buscando el óptimo para hacer la mejor gestión también en el campo. Tenemos un gran desafío, lo hemos visto en la presentación. El 2050 vamos a llegar a 9.000 millones de personas y tenemos que producir más y tenemos que producir mejor y tenemos que producir con todos estos desafíos también que tenemos hoy día, que es la sostenibilidad, el cambio climático. Yo te diría que hay muchos otros beneficios. Se hablaba del tema del carbono. En el caso de una de las empresas que he mencionado, que es Miconativa, una empresa de Temuco muy pequeñita, partió con 3 empleados, hoy día tienen 10, es una empresa que produce hongos nativos de Chile. Y son hongos que se aplican al suelo y son hongos que te producen captura de carbono del aire, que son emitidos por los gases de los combustibles fósiles. Y además no solamente tiene ese beneficio, te mejora la estructura del suelo, te mejora la producción de alimentos, el rendimiento, o sea, la verdad que vas viendo beneficios. Entonces cuando uno habla de costos, creo que tenemos que ser capaces en un momento difícil de encontrar de que esos costos vayan en un balance para tener una buena gestión. Exactamente, también. Y ese es un desafío a distintos niveles, podríamos decir, pero que está presente en todos los casos. Andrés, siendo este enfoque estratégico para este sector, ¿cómo se instala esta capacidad en la cadena de valor? Sí, es una buena pregunta a la hora de poder movilizar y poder generar un plan en que realmente pueda ser efectivo para esta problemática. En el caso de Nestlé, cuando inició su programa de agricultura regenerativa, lo primero que instó es decir cuál era el objetivo final. El objetivo final efectivamente era poder generar mayor cantidad de materias primas, mejor forma de producción limpia y también generar un impacto social en las comunidades que nosotros tuviéramos. Desde esa perspectiva y en el caso de Chile, porque no es la misma agrícolamente hablando respecto a otras filiales en otras partes del mundo, pero nuestra producción láctea, nuestra producción agropecuaria es sumamente importante. Hoy tenemos prácticamente 300 agricultores que están produciendo leche a través de técnicas de agricultura regenerativa y 4 o 5 de ellos ya prácticamente tienen su granja net zero hoy día a través de diferentes técnicas. Nuestro modelo se basa principalmente en tener una mirada de cambio climático, en reducciones de gases de efecto invernadero, principalmente en materia agropecuaria por efectos del metano, la producción de las vacas finalmente. Otra mirada también tiene que ver con el uso y cuidado de los recursos naturales, principalmente del agua y del suelo. También una mirada respecto a la descontaminación del planeta, sobre todo en nuestro empaque y embalaje que tenemos en nuestros productos. Trabajar con la academia, principalmente en innovación y desarrollo. El año pasado inauguramos un centro de innovación y desarrollo en Nestlé que no había en Latinoamérica, el primero en Latinoamérica aquí en Chile.
Desde otra mirada también muy importante es la vuelta al agricultor, al campesino, el frenar esa migración que existe desde los campos hacia la capital, en generar atractivo hacia las nuevas generaciones para que sigan dedicados en sus granjas, en sus campos, nuevas formas de administración agrícola, entregar nueva tecnología y de esa forma poder continuar y hacer de ellos su negocio mucho más sustentable. Y por último, que ha sido un tema muy novedoso, importante para nosotros, porque las cifras son alarmantes, el parar los desperdicios que se producen en el mundo de alimentos, que alrededor del 14% de la producción que tenemos hoy día en materia de alimentos no llega a los anaqueles y más del 17% se termina botando en diferentes vertederos. Tremendo, ¿ah? Las cifras ahí son impresionantes. Daniela, déjame hacerte una pregunta que me parece que es súper necesaria. ¿Cuál es la principal diferencia entre el trabajo territorial que una empresa realiza desde la sostenibilidad a uno que se ejecuta desde la regeneración, mirando este nuevo concepto, ¿no? O cómo hacer este cambio de mirada que hemos hablado tanto. Bueno, yo creo que nosotros vivimos eso, porque nosotros nos relacionábamos con los vecinos cercanos a nuestro supermercado, construíamos el supermercado, pero nos íbamos antes a preguntarles si les gustaba que llegara al supermercado. Era como, oye, obvio que les va a gustar el supermercado, van a tener mejores precios, van a acceder a ofertas, no van a tener que moverse a otra comuna. Y el cambio es ponerse en el lugar del otro. Nosotros hablamos de la empatía territorial, que es un concepto que acuñamos acá en Chile, post-estallido social, y que también se ha ido migrando hacia el resto de los mercados, en México, en Centroamérica y también en Estados Unidos. De hecho, les llama mucho la atención. Y apareció a partir de lo que les comentaba que habíamos vivido, es ponerse en el lugar del otro, es colaborar, es sentarse, por ejemplo, con una cooperativa como es UnoCo, que nace en Bajos de Mena, a partir del relacionamiento comunitario que hicimos, y nos dicen, ¿sabéis que nosotros que nos gustaría vender los productos que nosotros hacemos acá en Bajos de Mena, en Puente Alto, en su supermercado? Una cooperativa muy pequeña que la crea la Alejandra Mustakis con un grupo de otros microemprendedores en Puente Alto. Empezamos a conversar, empezamos a diseñar productos. Hoy día son un proveedor bien relevante para nosotros en el sector, o sea, en temas de menaje, ropa, vestuario, etcétera. Y la idea es hacerlos crecer. Tuvieron utilidad el primer año. En el fondo es generar, escuchar, integrarlos, claro, incluir y aprender también de los errores y colaborar también con pequeños, no solamente los grandes proveedores, sino que también integrar en la cadena a los pequeños proveedores, generar microemprendimiento, pero también desde lo que es el negocio. Nosotros Exacto. Somos un supermercado, somos una plaza donde convoca, donde la gente pasea, donde la gente busca un producto, donde la gente busca también abastecerse. Entonces, ¿cómo le agregamos valor a estos clientes para generar, para hacer que este lugar sea mucho más potente en términos de encuentro, pero que se sientan que son parte de? No que les impusimos el supermercado en un Exacto. lugar que quizás para ellos era ruidoso. Mira, el último ejemplo que te quiero dar, que nació de los vecinos y lo estamos impulsando fuertemente, es, ¿sabéis que nos gustaría en los supermercados, empezaron algunos a decirnos, a tener murales? Pero murales que se conectaran con las raíces de ese lugar. Entonces empezamos a hacer también más escucha. Estos son muchos cafés, muchas galletas, muchas bebidas, yogures. Es un proceso. Entonces hemos hecho alrededor de 20 murales en distintos lugares de Chile. Son murales que identifican a la comunidad y la idea es poder seguir involucrándolos y también ellos cuidan el entorno. Totalmente, pues les hace mucho más sentido. Sí. Muy buenos ejemplos. Anita, siempre como que uno se pregunta cuáles son los costos de esta transformación, pero quiero hacer la pregunta contraria. Según tu opinión, obviamente, ¿cuál es la principal diferencia cuáles son los costos que una empresa podría llegar a pagar si no adopta este enfoque en su matriz de riesgo? Sí, yo creo que el principal costo es dejar de existir, ¿no? Como finalmente si no logramos cambiar la forma en que estamos operando, entendiendo que lo que tenemos que hacer ahora es potenciar la vida y los distintos y cómo funciona la vida en cada uno de los ecosistemas donde estamos operando. Creo que el gran riesgo es, como decía Andrés, que se te va a acabar la matriz productiva que sustenta tu negocio finalmente. Entonces ahí eso implica un cambio súper profundo también de cómo entender dónde estoy parado, dónde
dónde voy a generar esos negocios y entender el potencial de cada lugar. Y desde ahí también ir a entender cómo se manifiesta la vida, que va a ser distinta, por ejemplo, en San Pedro Atacama o en Santiago o en Valdivia, desde donde yo soy. Y cómo el poner, por ejemplo, un supermercado, un campo, una lechería, va a tener que adaptarse según cómo se manifiesta también la vida en esos lugares. Yo creo que ahí hay un elemento central que puede ser súper importante para los negocios de incorporar, de mirar más allá en el fondo del propio proyecto, ¿ya? De cómo en el fondo ese proyecto se vincula con el lugar, con su historia, con su evolución un poco sociogeográfica de lo que el lugar ha llegado a ser y cómo se manifiesta la vida de nuevo ahí. Y en función de eso, cómo mi proyecto puede aportar a generar más vida en ese lugar, ¿ya? Y ahí es distinta la perspectiva, en el fondo, de cómo me instalo y los costos probablemente también. Hay otro proceso, implica mirar más de largo plazo, tener otro tipo de formas en las que nos aproximamos a desarrollar nuestros proyectos. Pero creo que si no empezamos a adoptar eso como una estrategia, el costo es demasiado alto, ¿no? El costo es dejar de existir porque finalmente ya no vamos a tener agua, no vamos a tener suelo, no vamos a tener comunidad que nos aguante. Entonces, y eventualmente también cómo dentro de esa ecuación vamos pensando en las inclemencias climáticas que están empezando a ocurrir, ¿no? Que también eso, tener que hacerse cargo después de una inundación, de un incendio y lo que estamos empezando a ver de manera repetitiva, puede ser mucho más caro también a la larga que evitar o trabajar para evitar que ocurra, ¿no? Entonces, anteponerse un poco a lo que está ocurriendo y desde ahí diseñar para potenciar la vida en cada lugar. Creo que eso es súper clave también. Bien, hay un diagnóstico bastante común, bien contundente al respecto y que obviamente debe ser un gatillante también de esas transformaciones que van por varios caminos, como ustedes nos han ido mencionando, y que se suman a las reflexiones que hemos escuchado durante toda esta jornada. Muchísimas gracias, Andrés, Daniela, Pedro, Anita, por esta conversación. Muchísimas gracias también a ustedes. Lo veíamos, todos confluyen en la sostenibilidad y en un enfoque regenerativo de la empresa desde una perspectiva del riesgo, la oportunidad y el contexto nacional e internacional. Les agradecemos con un aplauso, por supuesto, a los panelistas que nos han permitido tener esta conversación, con la que llegamos ya al final de la jornada AM de este encuentro siempre tan esperado, año a año. Les quiero dar las gracias por acompañarnos, por ser parte de las conversaciones que nos desafían a mirar distinto y a transformarnos como sociedad. La regeneración es un proceso natural e inherente a lo vivo, la naturaleza y todo lo que hemos fracturado en ella se regenerará, así que la pregunta que debemos hacernos es ¿y nosotros? ¿Estaremos dispuestos a detenernos, aunque sea un momento, para buscar en el origen de nosotros mismos esa raíz que alguna vez nos unió a algo mucho más grande y trascendente que ni siquiera recordamos? Soy Andrea Arístegui, periodista. Esto fue A la Raíz, el 23º Encuentro de Desarrollo Sostenible de Acción Empresa. Nos vemos el próximo año. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.